Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a este su canal favorito, el lugar donde desmenuzamos hasta el último rumor, la última pista, el último parpadeo de la farándula turca, especialmente cuando se trata de nuestros favoritos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que es tu copyright en el listos porque hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que seguramente les va a alegrar el dúa, o quizu, ese los va a dejar con el corazu superíndice 3 en el latiendo a 1000 por hora. Prepúrense porque vamos a hablar, ni mu ese ni menos, que de la posibilidad, la inminente posibilidad, de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Su asu como lo oyen. Y no estamos hablando de un rumor cualquiera sacado de las más menosas de las redes sociales. Hoy tenemos información superíndice 3N, tenemos indicios, tenemos cositas jugosas que han estado pasando y que nos hacen pensar que el amor entre estos dos titanes de la actuación superíndice 3N turca podrá estar resurgiendo de las cenizas como el ave fu copyright nix. Ya saben que a Q nos gusta ir al grano, pero también copyright N nos gusta tener todos los cabos atados, a su que vamos a analizar todo lo que ha estado ocurriendo últimamente, desde las declaraciones muy sutiles hasta los gestos muy evidentes. Y por supuesto, vamos a escuchar lo que ha dicho el propio Kerem Bürsin al respecto. Lo que dice el tutulo es cierto, Kerem ha hablado y lo que ha confesado es, bueno, ya lo descubrirán. Pero les adelanto que les va a encantar. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y especulaciones, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQ, si es la primera vez que se topan con este canal, los invito a que se suscriban. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque AQ siempre estamos al dúa con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, y especialmente con todo lo que concierne a nuestros queridos Kerem y Hande. Además, suscribirse es gratis, asu que no tienen nada que perder y mucho que ganar. Los esperamos. Y a todos los que ya son parte de esta gran familia actoral, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Prepúrense para el chismecito actoral jugoso del dúa. El mundo de la farándula turca, como bien saben, es un hervidero de noticias, rumores y especulaciones. Y cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la cosa se pone aún interesante. Su relación superíndice 3N, que surgió superíndice 3 en el set de la exitosa serie, Senu con diéresis al cap, Love is in the air, capturu superíndice 3 la atención superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su amor parecua un cuento de hadas moderno, un romance de película que se hizo realidad. Por eso cuando anunciaron su separación superíndice 3N, fue un balde de agua fría para muchos. Los fans quedaron devastados preguntándose Q copyright agua pasado, Q copyright agua salido mal. Las teorías no se hicieron esperar, diferencias irreconciliables, presiones de la fama, agendas apretadas, todo se puso sobre la mesa. Pero a pesar de la tristeza y la decepción superíndice 3N, la esperanza nunca murió superíndice 3. Los fans de Kerem y Hande, a quienes cariu más menos osamente se les conoce como Anker, nunca dejaron de creer en la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Y es que, la verdad sea dicha, su amor parecua demasiado especial, demasiado intenso, como para desaparecer asu como asu. Y parece que el tiempo que dicen que todo lo cura, podrá estar jugando a su favor. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios, de más menos ales, que apuntan a que Kerem y Hande podrán estar acercándose nuevamente. Pequeu más menos os detalles, gestos sutiles, declaraciones ambiguas, todo suma y nos hace pensar que algo estuvo pasando entre ellos. Empecemos por las redes sociales, el termo superíndice 3 metro de la farándula actual. Tanto Kerem como Hande han estado muy activos en sus cuentas de Instagram, compartiendo fotos y vídeos de sus proyectos, de sus viajes, de su dúa a dúa. Pero lo interesante no es lo que publican, sino lo que no publican. Y es que si bien no han subido fotos juntos ni han hecho referencia directa el uno al otro, sus interacciones con sus amigos y seguidores han dejado entrever algo. Por ejemplo, ambos han dado me gusta a comentarios y publicaciones que hacen referencia a su relación superíndice 3N pasada. Como si estuvieran coqueteando con la idea de que algo pueda volver a pasar. Además, algunos fans han notado que han estado frecuentando los mismos lugares, los mismos restaurantes, los mismos eventos. ¿Casualidad? No lo creo. En el mundo de la farándula, las casualidades no existen.
Pero mu ese ayu de las redes sociales, también copyright n hay que prestar atención superíndice 3n a las declaraciones que han hecho ambos en entrevistas y ruedas de prensa. Si bien han sido cuidadosos al hablar de su vida personal, han dejado caer algunas pistas que nos hacen pensar que todavía hay sentimientos entre ellos. Ande, por ejemplo, ha dicho en varias ocasiones que guarda un recuerdo muy bonito de su relación superíndice 3n con Kerem y que siempre le estará agradecida por todo lo que vivieron juntos. Y Kerem, por su parte, ha sido aún de ese explícito. En una entrevista reciente le preguntaron directamente si existió la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n con Ande y su respuesta fue, bueno, mejor se las cuento tal cual, porque aquí es donde viene lo jugoso del asunto. El periodista le preguntó superíndice 3 algo a su como, Kerem, sabemos que tu relación superíndice 3n con Ande fue muy especial para mucha gente. ¿Crees que podrá haber una segunda oportunidad para el amor entre ustedes? Y Kerem, después copyright ese de pensarlo un momento, respondió superíndice 3 con una sonrisa en los labios, nunca digas nunca. Asu como lo oyen. Nunca digas nunca. Una frase que en el contexto de la farándula turca, puede significar muchas cosas. Pero para nosotros, los fans de Anker, significa esperanza. Significa que la puerta a una reconciliación superíndice 3n estuvo abierta. Significa que el amor, ese amor que creíamos perdido, podrá volver a florecer. Pero la cosa no termina aún. Porque además ese de esta declaración superíndice 3n, Kerem también copyright n aún más menos adiu superíndice 3 algo moon, ese que nos dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos. Dijo que Ande es una persona muy importante en su vida, que la admira y la respeta como profesional y como persona, y que siempre le desearu lo mejor. Y luego soltó superíndice 3 la bomba, Ande es una mujer increíble y si el destino quiere que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, yo estaré copyright feliz de recibirla con los brazos abiertos. ¡Boom! ¿Lo oyeron? ¿Lo sintieron? Kerem Bürsin, con todas las letras, confesó superíndice 3 que estará dispuesto a darle una segunda oportunidad a Ande Erçel. Claro, algunos podrán decir que esto no significa nada, que son solo palabras, que los famosos suelen decir este tipo de cosas para quedar bien con la prensa y con los fans. Pero yo no lo creo. Yo creo que Kerem fue sincero. Yo creo que hablo superíndice 3 desde el corazón superíndice 3n. Yo creo que en el fondo, aún siente algo muy fuerte por Ande. Y no soy la única que lo piensa. Muchos expertos en la farándula turca han analizado las palabras de Kerem y han llegado a la misma conclusión superíndice 3n. Hay una gran posibilidad de que Anker vuelva a ser una realidad. Pero ¿Q copyright opina Ande de todo esto? ¿Ella en la misma sintonía que Kerem? Bueno, a Q la cosa se pone un poco muy complicada. Ande ha sido menos explícita que Kerem al hablar de su relación superíndice 3n pasada. Ha evitado responder directamente a las preguntas sobre una posible reconciliación superíndice 3n, y se ha limitado a decir que estuvo enfocada en su trabajo y en su crecimiento personal. Sin embargo, algunos han interpretado su silencio como una seu más menos al de que no estuvo cerrada a la posibilidad de volver con Kerem. Kizu ese estuvo esperando a ver Q copyright pasa, Kizu ese estuvo analizando la situación superíndice 3n, Kizu ese estuvo esperando a que Kerem du copyright el primer paso. Lo que es cierto es que Ande no ha borrado de sus redes sociales las fotos que tenía con Kerem. Un detalle que en el mundo de la farándula es muy significativo. Muchos famosos cuando terminan una relación superíndice 3n, lo primero que hacen es borrar todo rastro de su ex de sus redes sociales. Pero Ande no lo ha hecho. Las fotos de Anker siguen aún como un recordatorio de un amor que fue muy importante para ella. Y eso para los fans es una seu más menos al de esperanza. Además de ese hay otro factor que podrá estar influyendo en la posible reconciliación superíndice 3n de Kerem y Ande, el tiempo. Como decua antes, el tiempo todo lo cura. Y en el caso de Anker, el tiempo podrá haberles dado la oportunidad de reflexionar sobre lo que pasó superíndice 3, de madurar, de aprender de sus errores. Kizu ese ahora con una perspectiva diferente estuvieron listos para darle una segunda oportunidad al amor. Kizu ese ahora estuvieron se preparados para enfrentar los desafíos de una relación superíndice 3n en el mundo de la farándula. Y no olvidemos el poder de los fans.
Los fans de Anker han sido incansables en su apoyo a la pareja. Han creado campau más menosas en las redes sociales, han organizado eventos, han escrito cartas, han hecho todo lo posible para demostrarles a Kerem y a Ande que los quieren juntos. Y aunque los famosos no siempre hacen caso a los fans, a veces su influencia puede ser decisiva. Quizás Kerem y Ande se han dado cuenta de lo mucho que los quieren sus fans y han decidido darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N para no decepcionarlos. En fin, como ven, hay muchos indicios que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N de Kerem Bürsin y Ande Erçel. No podemos asegurar nada, por supuesto. Pero la seu más menos ales estu NAU, las declaraciones estu NAU, y la esperanza estu mu ese viva que nunca. Solo el tiempo dirá si Anker volverá a ser una realidad. Pero mientras tanto nosotros seguiremos analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, y son más menos ando con el dúo en que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos. Y ahora, después copyright S de este anu lisis exhaustivo de la posible reconciliación superíndice 3N de Kerem y Ande, es hora de recapitular un poco. Hemos visto que a pesar de su separación superíndice 3N, ambos han mantenido un respeto y una admiración superíndice 3N mutua. Hemos analizado sus interacciones en redes sociales, que sugieren un posible acercamiento. Hemos escuchado las declaraciones de Kerem, quien ha confesado estar abierto a una segunda oportunidad con Ande. Y hemos considerado el factor del tiempo y el poder de los fans, que podrán estar influyendo en esta posible reconciliación superíndice 3N. En resumen, aunque no podemos confirmar nada, hay motivos para ser optimistas y creer que Anker podrá volver a ser una realidad. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado con la esperanza de que el amor entre Kerem y Ande pueda resurgir de las cenizas. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Qué copyright les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que Ande estu en la misma sintonía que con diéresis copyright L? Du copyright geme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y si tienen alguna información superíndice 3N adicional que quieran compartir, no duden en hacerlo. Este es un espacio para compartir nuestra pasión superíndice 3N por Kerem y Ande. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un like, que eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fans de Anker. Y si aún no se han suscrito al canal, copyright estuvieron esperando. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y no olviden que este es su canal, el lugar donde siempre encontrarán la información superíndice 3N mu de ese fresca y jugosa sobre Kerem Bürsin y Ande Erçel. Asu que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor.